certainly I have stones all in my path. Falta una luz de esas en el aire. Try to take my life and all my loving too. You laid a pathway for me. Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar con una introducción bien básica, hablando de algunas desigualdades bien clásicas. Empezamos hablando de digamos, en la charla vamos a trabajar con potencias positivas y negativas del laplaciano. Digamos, en principio ustedes saben, las potencias fraccionarias del laplaciano uno las podría definir usando la transformada de Fourier con la fórmula que aparece ahí arriba. Básicamente la idea es que la transformada de Fourier, digamos, diagonaliza el laplaciano, entonces uno usa la transformada de Fourier para definir las potencias, por lo menos para funciones suficientemente buenas, digamos, funciones en la clase de Schwarz. Después, bueno, el operador se puede extender a funciones más generales. Otra cosa que es bien sabida es que, digamos, uno puede tener fórmulas de representación de estos operadores por medio de integrales. La primera de todas, para las potencias negativas, cuando el orden de la potencia está entre 0 y n, es la dimensión del espacio, se tiene la fórmula que aparece en el segundo lugar en la transparencia, que es el potencial de Riesz o integral fraccionaria. Y cuando S es un número positivo, digamos entre 0 y 2, se tiene la fórmula de más abajo que es parecida, digamos. Estas dos fórmulas son bastante conocidas, aunque el laplaciano fraccionario, digamos, se puso de moda ahora entre la gente que hace ecuaciones. En realidad estas cosas son bien viejas. Por ejemplo, la fórmula de más abajo de la representación integral del laplaciano fraccionario creo que aparece en un trabajo de Stein del año 1963, y la de arriba es más vieja todavía, es de 1952, por ejemplo, creo que es el trabajo de Riesz. Bueno, entonces vamos a hablar de una desigualdad debida a Stein y Weiss del año 1958, que aparece en esta transparencia. Es una desigualdad con pesos para la integral fraccionaria o para las potencias negativas del laplaciano, según les guste más pensarlo. Bueno, tenemos entonces la condición de que el S, que lo vamos a pensar, digamos, como el orden de derivación o de integración fraccionaria que uno está haciendo, en este caso sería una integración fraccionaria, está entre 0 y n, que es la dimensión del espacio. Bueno, tenemos dos exponentes que se llaman P y R. Ustedes me dirán por qué no pusimos P y Q. Bueno, es porque el Q lo usamos para otra cosa más adelante, entonces lo tuvimos que llamar P y R. Bueno, hay unas condiciones de que alfa sea menor que n sobre P', y gamma mayor que menos n sobre R. Esas condiciones son condiciones de integrabilidad en el peso. Hacen que, digamos, la desigualdad tenga sentido, por ejemplo, para funciones de vuelta, en la clase de Schwarz, si quieren. Y bueno, alfa es mayor o igual que gamma, y hay una condición de escala, esta de 1 sobre R igual a 1 sobre P más alfa menos gamma menos S sobre N. Es una condición que dice que la desigualdad es básicamente invariante por cambio de escala, ¿no? Como es una desigualdad en Rn, digamos, la desigualdad se tiene que mantener. Si yo cambio f por un rescale de f, entonces eso impone que necesariamente para que la desigualdad sea cierta se tiene que cumplir esa condición de escala. Y bueno, el teorema, por supuesto, dice que bajo las condiciones enunciadas se tiene esa desigualdad, ¿no? Y bueno, observemos que lo que aparece son funciones que se miran, digamos, en un espacio de Lebesgue con un peso potencia, como está ahí. Bueno, en realidad hay resultados más generales, con pesos más generales, como los de Sawyer y Widen, del año 1992, pero en esta charla, digamos, y ya vamos a ver por qué, trabajamos con únicamente pesos potencia. Bueno, entonces
lo que dije, ¿no? Lo fundamental es que hay una condición de invariancia por escala. Eso justamente se cumple con los pesos potencia y por ahí no con pesos más generales. Esa es básicamente la razón de mirar pesos potencia. Bueno, y una cosa que quiero observar es que cuando los exponentes son 0, esta condición de escala básicamente dice que R coincide con el exponente crítico de Sobolev usual, ¿no? Que aparece en esta fórmula, n sobre p dividido n menos sp. Digamos, lo que está pasando de alguna manera es que la aparición de los pesos produce un corrimiento en el exponente crítico. Bueno, otras observaciones. Básicamente haciendo un cambio de nombre de las cosas, o sea, llamando llamando u a menos el laplaciano a la menos s sobre 2 de f, uno puede escribir esto como una desigualdad de Sobolev fraccionaria con pesos. Bueno, para funciones que van a vivir ¿dónde? Bueno, justamente van a vivir en un espacio de Sobolev fraccionario con pesos de estilo potencial, se llaman, que están definidos justamente como la imagen de un LP con pesos por la integral fraccionaria. Ok. Entonces ahora el objetivo del trabajo es estudiar la existencia de extremales para la desigualdad de Stein-Weiss. Entonces, digamos, en cualquiera de las dos versiones equivalentes que mencioné. Entonces, ok, ¿qué sería el objetivo? Sería, tenemos este número S, que por definición es la mejor constante en la desigualdad, y nuestro objetivo sería tratar de estudiar cuándo ese número S se alcanza en alguna función. Bueno, en realidad existen algunos resultados, particularmente un trabajo bastante conocido de Elib en el año 1983 en el Annals, donde prueba que, bueno, cuando P es menor estricto que R, alfa es positivo y gamma, alfa es mayor o igual que 0 y gamma es menor o igual que 0, hay efectivamente minimizantes. Estas condiciones son más restrictivas que las que tenía el teorema de Stein-Weiss, donde básicamente se pedía alfa mayor o igual que gamma, pero no había una restricción de signo en los exponentes. Bueno, esa restricción de signos que tiene el resultado de Lib viene de que el método de Lib se basa en una técnica de reordenamiento, o sea, pasar a mirar funciones radiales usando la reordenada radial decreciente, y eso, bueno, me impone esa condición de signo para poder decir que puedo reducir el problema de las radiales. Nosotros vamos a usar una técnica que no va a usar reordenamiento, entonces vamos a obtener un resultado diferente, que en algunos casos, digamos, nuestro resultado va a ser para p igual a 2, pero, o sea, en ese sentido va a ser más restrictivo que el de Lib, pero vamos a conseguir un rango mejor de exponentes para p igual a 2. Bueno, los valores exactos de la constante S y los minimizantes solo se conocen en dos casos muy particulares, por lo que pude ver. Bueno, está el caso de las exponentes de la desigualdad sin pesos, que se conoce como desigualdad de Hardy-Littlewood-Sobolev. En ese caso, Lib en ese trabajo calcula exactamente cuánto valen la constante óptima y encuentra los minimizantes. Digamos, él usa el hecho de que la desigualdad de Hardy-Littlewood-Sobolev tiene invariancia conforme, y digamos, el hecho de poner los pesos rompe esa invariancia conforme, entonces ahí ya el argumento no funciona. Después hay un trabajo de Beckner del año 2008 que encuentra, digamos, los minimizantes en el caso donde P es igual a R, o sea, cuando los dos, digamos, lo llamo el caso diagonal. Creo que... La verdad que no me acuerdo. Tendría que mirarlo. Sí, digamos... sí, probablemente es el caso de RN, ¿no? El resultado es en RN. No me acuerdo ahora cómo es la técnica de la prueba. Pero tendría que mirarlo. Lo que pasa es que la técnica que nosotros usamos es totalmente distinta. Eso... bueno, en el caso diagonal, cuando P es igual a R, digamos, Beckner sabe calcular las constantes
explícita, pero en ese caso no hay extremales, porque digamos, el comportamiento es medio parecido a lo que ocurre con la desigualdad de Hardy. Bueno, también es interesante que en este trabajo Wegner da una prueba bastante conceptual y simple del teorema de Stein-Weiss, que lo que hace es relacionarlo con una estructura de convolución. Digamos, él pone coordenadas polares, entonces pasa a mirar el problema en R más producto de la esfera. Y él pone una estructura de convolución ahí y entonces puede digamos, plantear el problema como usar igualdad de Young, básicamente. Bueno, y esa prueba, cuando P es igual a R, le da la constante óptima, y cuando P es distinto de R, no permite calcular la constante óptima, porque por ahí la desigualdad de Young no es óptima, pero igual da una cota de la constante óptima, que queda expresada como una integral que tampoco sé calcular, pero bueno, por lo menos hay una fórmula. O sea, bueno, estos son los resultados que había. Entonces lo que ahora viene el enunciado de nuestro resultado. Quizás me olvidé de decirlo, pero estaba dicho en la transparencia inicial. Lo que les estoy contando es un trabajo que hicimos con Irene Drelichman y Ariel Salort. Bueno, entonces las condiciones son las del teorema de Stein-Weiss, pero ahora P es igual a 2. No sé si me olvidé alguna restricción que teníamos en los exponentes. Bueno, entonces, bueno, sí, alfa es positivo, esa restricción de signo la seguimos teniendo, pero ahora bueno, entonces vamos a probar que existe una extremal, pero usando el método directo del cálculo de variaciones, o sea, sin reducirnos a mirar funciones radiales, sino que lo vamos a probar directamente. Bueno, acá está la idea, ¿no? O sea, la idea es tratar de tomar una... Está bien, estoy medio perdido. A ver, espera, un gachito. En este resultado, gamma... Las condiciones del resultado clásico dicen alfa mayor o igual que 0, P menor estricto que R y gamma menor o igual que 0. Y ahora las condiciones son gamma puede ser positivo. Puede ser negativo o puede ser negativo. Esa es la pequeña mejora que hay en la desigualdad. La mejora que se obtiene por usar otro método. ¿Está bien? Que la cota... Sí, la cota inferior del gamma no la vas a poder mejorar porque sí está presente, no está muy clara, pero digamos, a ver, cuando uno plantea las condiciones del teorema original de Stein-Weiss, ya esto hay que pedirlo sí o sí, si no la desigualdad no tiene sentido. Claro, eso no lo podés mejorar. Claro, bueno, eso es lo que ganamos, que el gamma ahora podría ser positivo, pero sigue teniendo que ser menor que el alfa. Eso estaba bien porque estaba en el teorema original. Sí, eso no se puede mejorar. Bueno, ahora que por lo menos quedó claro el enunciado, vamos a mirar la prueba. Entonces la idea es, bueno, usar el método directo del cálculo de variaciones, que consiste en tratar de tomar una sucesión maximizante y probar que converge. Pero, como todos sabemos, al tener el problema de invariancia por Rescale, podría ocurrir que no haya ninguna subsucesión convergente. Entonces, bueno, eso medio que nos arruina las cosas, pero hay un método clásico que se llama el método de compacidad por concentración, que consiste en tratar de usar esa propiedad de invariancia por Rescale a nuestro favor. Y bueno, tratar de ver que si yo hago un rescale conveniente de las funciones fk, que son la sucesión maximizante, puedo obtener una subsucesión convergente. Bueno, en principio en sentido débil va a ser. Y el punto importante es tratar de conseguir un límite no nulo. Ahora, el tema es que hay que elegir con cuidado cuánto rescalar, o sea, cuántos tienen que ser los TK, ¿no? Porque si yo los elijo demasiado chicos o demasiado grandes, por ahí la sucesión converge a 0 o se va a infinito.
Entonces el problema es cómo hacer para elegir los TK de modo que bueno, tengamos una subsucesión convergente. Y ahí es donde viene, digamos, la novedad del trabajo nuestro, que es usar una técnica que consiste en obtener una desigualdad mejorada. Bueno, esta técnica de desigualdades mejoradas, como les voy a contar ahora, no es nuevo, pero la desigualdad sí es nueva. Bien, ¿qué es una desigualdad mejorada? Vamos a ver. Bueno, antes de eso necesito algunos preliminares sobre espacios funcionales y compacidad. Bueno, la desigualdad mejorada que vamos a usar involucra lo que se llaman las normas de Bezow. Los espacios de Bezow son unos espacios funcionales clásicos que aparecen en análisis armónico. Hay muchas definiciones posibles, equivalentes. Nosotros usamos una basada en el semigrupo del calor. Después Ricardo me observó que en realidad en lugar de usar el semigrupo del calor podríamos haber usado la convolución con alguna aproximación de la identidad de soporte compacto y a lo mejor las cuentas eran un poquito más fáciles. Es cierto. Bueno, esta versión de la... Entonces, bueno, ¿qué es el semigrupo del calor? Todos sabemos, es el semigrupo dado por la convolución con el núcleo del calor. Y entonces definimos la norma de Bezow. Me interesan las normas de Bezow de suavidad negativa. Solamente voy a usar realmente quién es la norma, no quiénes son los espacios. Así que eso es lo que escribí acá, ¿no? O sea, la norma se define como el supremo en los t positivos de t a la delta sobre 2 por la norma infinito de el semigrupo del calor aplicado a la f. En realidad, los espacios de Bezow son mucho más generales, son una familia de espacios con 3 parámetros. Yo le puse solamente el caso que voy a usar. Ay, sí, la U es la F. Es un error de tipeo que se coló en la transparencia. Sí, la U es la F. Bien. No los voy a ver hasta que me lo señalen los errores de tipeo. Así. Claro, pero está bien, o sea, lo que hace la norma... Ay, ¿cómo se volvería el full screen? Control L en la computadora. Control L. Bien. Quería volver una para atrás para que quedase claro lo que estábamos haciendo. O sea, lo que mide la norma Bezow de alguna manera es el decaimiento cuando t va a infinito de la solución de la ecuación del calor con dato inicial f. ¿Está bien? Eso es ninguna cosa extraña. Bueno, otra cosa que usamos son unas estimaciones con peso para la solución de la ecuación del calor, estimaciones parabólicas con peso, digamos. Pero, digamos, nosotros usamos un resultado de Renato Luca de 2014, que tiene estas estimaciones para la solución con un peso LP con un peso potencia y para las derivadas. En realidad el resultado de ellos es mucho más general porque, bueno, para empezar ponen dos espacios LP, LQ, incluso trabajan con unas normas que llaman normas mixtas, es mucho más general. No sé, esto probablemente sea súper clásico, esté hecho antes, yo no lo encontré, pero digamos, de hecho, después cuando mandamos el paper, que ahora lo aceptaron en Communications in Contemporary Math, el referee nos pidió que hiciéramos una prueba a mano de este caso, la hicimos, y es mucho más simple que el teorema general, como es de esperarse. No está en el preprint, pero sí va a estar en la versión paper. Bueno, nada, estas estimaciones, fíjense que valen para alfa positivo, y en particular una consecuencia importante, que quizás es sorprendente, es que para cada t fijo, el operador dado por el semigrupo del calor es un operador compacto, si uno lo piensa como un operador que va del EP con el peso en el infinito, o si quieren a las funciones continuas, con la norma infinito, que sería lo mismo. La razón de esto es nada, que si tengo esto yo puedo usar el teorema de Arcela-Ascoli en un compacto, y como la estimación de arriba me dice que tengo decaimiento, bueno, entre las dos cosas tengo la compacidad. O sea, uno sabe que en general cuando no están los pesos, el semigrupo del calor no puede ser un operador compacto porque conmuta con las traslaciones, pero los pesos rompen eso y hacen que yo pueda tener un operador compacto. Eso lo vamos a usar en la prueba, lo menciono.
Bueno, y otra consecuencia, esta sí es bastante trivial, es que estos espacios de Sobolev definiantes tienen una inmersión en los espacios estos de Besov con norma negativa. Bueno, eso es nada más que mirar la definición de los espacios que escribí antes y la estimación parabólica que escribí antes. Bueno, y ahora otra cosa que sí necesitamos, esto también lo hicimos nosotros, es un teorema, es una versión del teorema de Rayleigh-Kondratiev para los espacios estos fraccionarios con pesos. O sea, lo que dice es que, bueno, bajo ciertas condiciones en los exponentes, que son las que están ahí, que por supuesto son unas condiciones que hablan de un exponente subcrítico, que Q es un exponente subcrítico para este problema, tenemos una inmersión compacta en L Coulomb compacto con un peso. Es bastante razonable, pero la prueba que hicimos de esto es bastante simpática, es bastante directa, y también para algunos otros problemas con espacios fraccionarios. Pero bueno, no voy a entrar en los detalles de esto. Vamos a ver ahora cuál es la desigualdad de Stein-Weiss mejorada de la cual hablé. Bueno, primero explicar lo que les quería decir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir una desigualdad mejorada? Antes vimos que la desigualdad de Stein-Weiss se podía interpretar como un teorema de inmersión para estos espacios de Sobolev fraccionarios con pesos. Entonces supongamos que yo tuviera una inmersión de estos espacios en otro espacio X y que valiera esa desigualdad de interpolación que está en la segunda línea de la transparencia, o sea que la norma LR con el peso gamma se pudiera acotar por la norma del espacio de Sobolev a la tita por la norma de U en este nuevo espacio X a la 1 menos tita. Entonces, combinando las dos cosas, yo tendría que la norma LR con el peso gamma se puede acotar por la norma de la U en el Sobolev, ¿no? Que sería básicamente lo que dice la desigualdad de Stein-Weiss en esta reescritura con espacios de Sobolev. Entonces, la idea es que la desigualdad de la segunda línea se podría pensar como una mejora de la desigualdad de Stein-Weiss, porque la implica. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿qué espacio X puedo yo elegir que haga eso? Que me dé una desigualdad mejorada. Bueno, el teorema que nosotros hicimos es una desigualdad de ese estilo, donde el espacio X es un espacio de Besov, ¿no? Que es el que les definí antes, con la norma de Besov fraccionaria que definí antes. Digamos, el espacio de Besov se define como todas las distribuciones temperadas tales que esa norma definita. Se llama espacio de Besov homogéneo. Bueno, nada, hay condiciones. La condición 4 es una condición de escala, hay unas condiciones de integrabilidad en los exponentes como antes, y una condición en el tita que aparece, ¿no? Nada, este teorema es bastante técnico, pero es la clave de la demostración de la existencia de maximizantes que voy a presentarles. Solamente, digamos, hace falta que para entender la idea que retengan eso, ¿no? De que existe una versión mejorada de la desigualdad con los espacios de Besov. Bueno, igual voy a comentar dos cosas. Primero, que este tipo de desigualdades trabajaron bastante en la literatura, en problemas parecidos. Puse algunas referencias. Arrancan con un trabajo de Gerard, Meyer y Oru, en el que X, digamos, primero hay algunas referencias para problemas sin pesos. La de Gerard, Meyer y Oru también sirven para tratar de describir mejor cómo es la falta de compacidad de la inmersión de Sobolev en los casos límites. Bueno, también Chamorro, que es un alumno de Meyer, que hizo esto mismo en el contexto de grupos de Lie, de ciertos grupos de Lie que se llaman grupos de Lie estratificados. Hay un trabajo de Frank y Lie, donde ellos trabajan en particular en el grupo de Heisenberg. El que nosotros usamos como punto de partida de nuestro trabajo en realidad es el trabajo de Palatucci y Pisante, que creo que es más o menos conocido por la gente del tema, donde ellos trabajan con un espacio de Morrey, que son otros espacios que aparecen en el análisis armónico, que no los voy a definir porque no los voy a usar, pero
digamos, nosotros comenzamos tratando de ver si podíamos adaptar la técnica de Palatucci y Pisante al problema con pesos. Ahí arrancó nuestro trabajo. Y nos encontramos con que no sabíamos hacerlo con los espacios de Morley. Después encontramos un trabajo de Young del año 2015, donde sí prueba una desigualdad, pero el argumento que él hace para usarlo para resolver el problema de existencia de maximizantes, bueno, como que no termina de cerrarnos, creemos que no es correcto. Entonces, bueno, nos pusimos a escribir una versión que aparte es un poquito más general, donde sí está bien hecho, creemos. Bueno, y después hay un trabajo de de Bajouri, Chemin y Galanger, no sé, Gallagher, ¿se dice? Que estudian desigualdades de Hardy, que también obviamente son bastante parecidas a las nuestras. Pero digamos, nosotros hacemos el caso fraccionario de alguna manera. Bueno, ahora sí, ¿cómo es la idea de la prueba? La prueba del teorema este que les comenté de la desigualdad mejorada. Lo que hacemos es, bueno, tenemos ahí las potencias negativas del laplaciano en el lado derecho, perdón, el lado sí, derecho de la desigualdad, y lo que hacemos es escribirlas con el semigrupo del calor mediante esta fórmula que se llama a veces la transformación gamma del semigrupo del calor. Y bueno, lo que hacemos es agarrar esta integral, partirla en la parte de los t grandes y los t pequeños, con algún t intermedio donde la partimos. En la parte pequeña, bueno, tenemos que estimar de alguna manera, según el caso, porque hay distintas regiones para los parámetros, uno tiene que usar la desigualdad que dice que el semigrupo del calor está acotado puntualmente por la maximal de Harry-Littlewood, y la acotación de la maximal de Harry-Littlewood con pesos AP, las potencias, digamos, van a estar en AP en cierto rango, o si no, en otro rango de los exponentes lo que hacemos es usar la desigualdad de Stein-Weiss, pero con un pequeño truco que es cambiar el S, digamos, subir un poquito la suavidad, digamos. Bueno, y después en la parte con T grande es fácil de acotar porque simplemente es usar la definición de la norma Besop que les presenté recién en términos del semigrupo del calor. Y después uno, bueno, tiene que elegir el T óptimo donde partir y eso le da la desigualdad que queremos. Todavía no voy a mostrar las cuentas porque son un poco técnicas, pero si las quieren ver están obviamente en el preprint que está en el archive, así que las pueden ver. También se puede obtener un resultado análogo para el caso local, o sea, si en vez de poner el laplaciano fraccionario yo pongo una derivada, es este tipo de desigualdad que digamos sería como una versión mejorada de las desigualdades de Caffarelli con Nirenberg. Bueno, en realidad esta versión se puede deducir como un resultado, un colorario del teorema nuestro anterior, básicamente usando, digamos, poniendo S igual a 1 y después usando las propiedades de la transformada de Riesz para cambiar el laplaciano a la menos un medio por el gradiente. Esa es básicamente la idea. Bueno, esto no lo usamos, pero es un colorario que podría ser útil si uno quisiera estudiar problemas parecidos, pero ahora con un gradiente. Bueno, y ahora volviendo a la prueba del teorema de existencia de maximizantes, vamos a ver cómo se usa esta desigualdad mejorada, para qué sirve. Bueno, la idea, les recuerdo, consistía en tenemos una sucesión maximizante y de alguna manera queremos reescalarla para conseguir que la sucesión reescalada tenga algún límite no nulo, o por lo menos una subsucesión que tenga un límite no nulo. Bueno, resulta que si uno usa las desigualdades que tenemos, la inmersión en los espacios de Besov y la desigualdad de Stein-Weiss mejorada, lo que se obtiene es que la norma de las FK, que son mi sucesión maximizante, están controladas tanto por arriba como por abajo por dos constantes positivas, la norma en el espacio de Besov. Ahora, si uno se acuerda qué quería decir la norma del espacio de Besov con la definición que les puse, simplemente dice que tenemos esta estimación de acá, ¿no? El supremo en los t positivos, bueno, de t a la mu más s sobre 2 por la norma infinita del semigrupo del calor aplicado a las FK se mantiene mayor o igual que una constante estrictamente positiva.
Bueno, y ahora nada, uno se acuerda que decía la definición de supremo y dice, eso dice que para cada K yo voy a poder elegir un T sub K de manera que se cumpla esta desigualdad que aparece ahí arriba en la transparencia. Y esos T sub K son los que yo voy a usar para rescalar. Con esos T sub K vamos a rescalar. Entonces nos definimos estas nuevas funciones fk tilde, que son las fk rescaladas. Fíjense que aparece un tk a la un medio. Bueno, y el exponente está elegido de manera que, teniendo en cuenta el exponente de las tk que aparece afuera, está elegido teniendo en cuenta que, sabiendo cuál es el rescale de la desigualdad con la que estamos trabajando, estas fk tilde sean ahora una nueva sucesión maximizante. ¿Está bien? Bueno, sí, la idea es tratar de usar a nuestro favor la invariancia por rescale de la desigualdad. Pero fíjense que hay cosa interesante. Como yo estoy haciendo en el fondo un rescale parabólico, cuando yo hago esto, puedo reescribir la desigualdad que tenía arriba para las fk en términos de la fk tilde, y me parece una desigualdad a tiempo 1, o sea, con un tiempo fijo. ¿Está bien? En vez de tener la desigualdad de arriba, donde tengo los tiempos tk, ahora tengo una desigualdad con un tiempo fijo t igual a 1. Entonces, estoy en condiciones de usar el teorema que les dije antes sobre la compacidad del semigrupo del calor con un tiempo fijo. Porque, bueno, por reflexividad, uno sabe, les recuerdo que el resultado es para p igual a 2, entonces las fk tilde viven en L2 con un pesito. Bueno, es un espacio de Hilbert, es reflexivo, puedo conseguir una subsucesión débilmente convergente. Entonces la compacidad del operador dice que cuando yo le aplico el semigrupo del calor a tiempo 1, tengo una sucesión que ahora converge fuerte en el espacio del infinito de Rn. Bueno, y entonces, fíjense, eso va a decir que el semigrupo del calor a tiempo 1 aplicado a la G tiene norma del infinito mayor o igual que la constante C1 sobre 2, que es positiva, así que G no puede valer 0 en casi todo punto. ¿No? Ahí tenemos nuestro límite no nulo. ¿Está bien? Tenemos un límite no nulo, y ahora que tenemos un límite no nulo, quisiéramos probar que ese límite no nulo es realmente un maximizante de la desigualdad. ¿Cuánto tiempo me queda? Estamos perdidos. 14 minutos, vamos tranquilísimos. Entonces, porque, a ver, cuando yo preparé esto dije, bueno, armé esta transparencia que es un resumen de lo que sigue y como tengo tiempo lo voy a poder desarrollar. El resumen es el siguiente, lo que vamos a usar es algo que se llama el método de la masa faltante, que es inventado por Lieb en el paper este que les comenté, pero también usado para muchos problemas parecidos. Esto nos lo dijo el referee, yo no sabía que este método se llamaba así, pero bueno, es interesante. Los elementos que vamos a usar son la compacidad local de la inmersión, eso ya lo teníamos, el lema de Bressis-Lieb, que ahora les voy a contar qué dice, y una desigualdad de convexidad elemental que dice que A a la R sobre 2 más B a la R sobre 2 es menor o igual que A más B a la R sobre 2. Y bueno, obviamente esa desigualdad R es mayor o igual que 2, que es el caso que estamos trabajando. En las hipótesis que tenemos eso. Y esa desigualdad es estricta menos que A y B sean 0. También esos son los tres elementos. El argumento que vamos a hacer lamentablemente no funciona cuando P es distinto de 2. Si alguien supiera hacerlo, me encantaría saberlo. Podemos hacer un nuevo paper, pero no lo veo fácil. Bueno, entonces, el método de la masa faltante. La idea es, bueno, teníamos nuestras funciones y les aplicamos el operador integral fraccionaria. Entonces escribimos, la llamamos UK a la imagen. Entonces ahora tenemos unas funciones que cumplen que menos el laplaciano a la S sobre 2 de UK es igual a FK tilde, ¿no? Como siempre en una ecuación se escribe laplaciano de U igual a F, nadie escribe laplaciano de F igual a U. Ese es el porqué de la notación que elegimos. Entonces bueno, ahora la SUK tilde
viven en el espacio de Sobolev con pesos. Y entonces me parece que me faltaron unos pesos en la fórmula. Bueno, y entonces ¿qué va a pasar? Está compactamente contenido en el cubium compacto, bueno, eligiendo un Q que esté entre 2 y R, por el teorema de compacidad local que les comenté que teníamos antes. Bueno, en particular eso va a decir que tenemos convergencia fuerte de las UK a una cierta función W, y entonces, bueno, digamos, perdón, la W era la misma de antes, ¿no? Perdón, me morfé algo. Teníamos W de G es W es la integral fraccionaria de G. Claro, está bien, lo puse en la primera línea. Está bien, lo que hicimos, a ver, antes estábamos trabajando con las U's, porque nos pareció que era más conveniente pensar en términos de las U's, pero bueno, ahora miramos las integrales fraccionarias, porque esas son las que viven en el espacio de Sobolev, o sea, son más regulares, ¿no? Entonces, bueno, tenemos capacidad de la inmersión en L cubium compacto, entonces en particular tenemos convergencia fuerte de la UK a la W, y entonces en particular pasando una subsucesión, que la seguimos llamando igual para no complicar la notación, tendremos convergencia en casi todo punto. Entonces, por eso puse arriba, el primer paso del argumento es conseguir convergencia puntual. Bárbaro. Cuando tenemos convergencia puntual, podemos usar el lema de Brézhnev, que tiene justamente eso como hipótesis, que nos va a permitir decir qué relación hay, digamos, entre, bueno, en este caso sería la norma LR con un peso de la función W, que es el límite, y la misma norma de la UK con un peso, ¿no? Y aparece este término que es, la norma LR con un peso de UK menos U, que sería justamente la masa faltante, ¿no? Si uno pensara que estoy en L1 sería realmente una masa, pero bueno, pueden pensar que el último término mide cuánta masa se va a perder en el límite, por eso se llama el método de la masa faltante. Bueno, y también se tiene un resultado parecido para las FK y su límite G, aunque en este caso solo teníamos convergencia débil. Bueno, pero la convergencia débil en L2 alcanza para tener esta misma descomposición entre por un lado el límite de las masas, la masa del límite y un término con la masa faltante. Esa descomposición es simplemente nada, hacer una diferencia de cuadrados y mirar el límite del doble producto, el término del doble producto va a cero por definición de convergencia débil. Pero ese argumento solamente funciona en L2. Ahí es donde solamente podemos hacer el teorema con P igual a 2. No tenés convergencia puntual de las FK. Yo le consulté, por ejemplo, a Nicolás, que me dijo que él había trabajado en un problema parecido con el P laplaciano, o sea, pero en el caso local, y cuando estás en el caso local, podés conseguir convergencia puntual de los gradientes con algún argumento más complicado, pero que requiere hacer truncamientos, digamos, no sé hacerlo con un operador no local. Esta parte... Sí, se usa desigualdad de monotonía. Sí. Pero bueno, si se te ocurre, ya te digo, ahí sí mejoramos el resultado del IP, porque lo malo es eso, que tuvimos que decir, bueno, nuestro resultado mejora el del IP, pero solo para P igual a 2. Hubiera estado mucho mejor decirlo, mejoramos en todos los casos, pero no nos salió. Bueno, y entonces ahora veamos por qué no se pierde realmente masa. Este truco es buenísimo. Este es el truco del IP, ¿no? Bueno, tengo la constante, la mejor constante, S a la R. En general se le llama S a la constante porque viene de ser la mejor constante de Sobolev. Acá es una constante de Sobolev con pesos, pero es la misma idea.
Bueno, es el límite de las normas de las UK con el peso, por definición de ser la mejor, de que era una sucesión maximizante la que estábamos tomando. Después, en la siguiente igualdad, usamos lo que dije en la transparencia anterior. Tenemos la separación de masa en el límite. Y aparece el término que mide la masa faltante. Bueno, ahora usamos la desigualdad, ¿no? Usamos la desigualdad de Steinbeiß y nos aparece esto. Y ahora viene el menor igual que está en rojo, es por la desigualdad elemental de convexidad que les dije que íbamos a usar. Y bueno, y ahora nos aparecen entonces las normas 2. Y de vuelta, usando el argumento de que podíamos separar la masa en el límite, lo que nos va a aparecer es la norma, bueno, el límite de las normas de las FK, que era 1, así que nos queda S a la R. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es una cadena de desigualdades donde empezamos en S a la R y terminamos en S a la R. La única forma de que esto pase es que en realidad sean todas igualdades. Pero si son todas igualdades, ¿qué pasa? La desigualdad en rojo era estricta a menos que A sea 0 o B sea 0. O sea que en este caso eso quiere decir que la norma de la G en L2 con el peso es 0 o la norma o el término de la masa faltante es 0. Bueno, como sabemos que G no es 0, entonces la única forma de que esto pueda pasar es que el término de la masa faltante sea el que se vaya a 0, ¿no? Entonces eso lo que dice es que realmente las FK tilde convergen en L2 con el pesito a 0, en sentido fuerte. Y no hay ninguna pérdida de masa. La norma de la G en L2 con el peso es 1. Bueno, este es el centro del método este de pérdida de masa, de la masa faltante. Uno prueba que efectivamente no se pierde masa. Bueno, y una vez que uno hizo esto, digo, para los que quizás están familiarizados con el lema, con las cuestiones de compacidad por concentración, este argumento no usa el lema de Lyons de la descomposición en medidas, pero básicamente es la misma idea de ver que no hay masa que se esté yendo al infinito, ¿no? Bueno, acá podrías tener pérdida en el infinito, pero no tenés. Claro, es no localmente compacto. Perdón, es localmente compacto, pero no globalmente. Claro, exacto. Bueno, último paso. Entonces, ahora que tenemos convergencia fuerte de las FK tilde a G, bueno, como era una sucesión maximizante, las integrales fraccionarias convergían al valor de la constante óptima. Acá debo haber hecho algún lío en la transparencia. Está bien, las UK convergen a W en el espacio LR. Bueno, usando el teorema de Steinbeiß, ¿no? O sea, uno tiene convergencia de las FK tilde a G, les aplica la integral fraccionaria y tiene entonces convergencia de las UK a W. Y bueno, se concluye entonces que la integral fraccionaria de la G en LR con el peso gamma da exactamente S. Y bueno, como antes sabíamos que la G tiene norma L2 con el peso X a la alfa exactamente 1, eso exactamente dice que la función G que teníamos es realmente un maximizante. Bueno, nada, este tipo de argumentos por supuesto es no constructivo, en el sentido que no me construye un maximizante, no me dice quién es, demuestra que hay un maximizante, pero en principio no me permite establecer quién es. Bueno, eso es básicamente lo que quería contarles. No, comentarios. El espacio de peso durante un tiempo para ciertas cosas al principio aparecieron. Digamos, a ver, sí, hay una larga historia de los espacios de Besov.
digamos, hay como dos familias de espacios funcionales que aparecen en el análisis armónico, que son los espacios de Sob y los espacios de Tribble y Sorkin, que básicamente tienen adentro a un montón de otros espacios funcionales que la gente conoce. Los espacios de Besop son algo así como una generalización de los espacios de Lipschitz. O sea, algunos los llaman espacios de Besop-Lipschitz. Digamos, a ver, digamos, usan para, digamos, ¿Cómo? Yo me acuerdo que los puntos de Calderón era para las trazas, aparecían con las trazas. claro, esa es una aplicación importante que uno tiene. No sé. Una aplicación importante es eso, si uno tiene un dominio y quiere caracterizar exactamente por ejemplo, tengo el espacio de sobre, o sea, W1P de un dominio. Yo quiero decir exactamente cuál es la imagen del operador de traza sobre el borde. Bueno, ahí me parece un espacio de sobre. Que en realidad algunos lo llaman también espacio de sobre fraccionarios, ese caso particular. Pero, digamos, aparecen en el libro clásico de Stein de análisis armónico, las integrales singulares, hay digamos, una serie de trabajos en Indiana de los Tableson que nos estudian muy en detalle, o sea, por ejemplo, permiten dar acotaciones de la transformada de Fourier, más precisas, que, digamos, tienen muchas aplicaciones, no se me ocurriría que hay una aplicación, digamos, yo sé que por ejemplo ahora Hugo los estaba usando había un alumno de Hugo que estuvo estudiando regularidad de soluciones de ecuación del calor, ¿no? Que hacía el triple, No, para la con la presión fraccionaria. Claro, Iván creo que también había trabajado en algo de eso, o sea, hay montones de aplicaciones en cosas de ecuaciones seguro. Sí, no sé yo del origen exacto por esto. Sí. Igual estos que puse son un caso como muy particular, que creo que se pueden ver como una especie de dual, digamos, los espacios, yo mencioné eso los espacios de Besop de suavidad negativa, pero en realidad los espacios de Besop de suavidad negativa son, de suavidad positiva son como Lipschitz alfa, ¿no? Básicamente. Entonces, esto es como un espacio dual de esos. Pero bueno, para la cuenta nuestra, en realidad, uno podría no saber nada de los espacios de SOP porque no los usamos. Lo único que usamos es el único lugar donde sí se usa algo de los espacios de SOP, lo que pasa es que lo pasé tan rápido que no quedó muy claro, es lo siguiente. Cuando pensar con el operador laplaciano fraccionario de este lado y del otro lado hay una versión tipo desigualdad de Caffarelli con Nirenberg donde uno tiene el operador del lado de la derecha. Bueno, simplemente uno diría, bueno, es cambiar un nombre, ¿no? Donde puse F, ahora pongo el laplaciano a la menos S sobre 2 de U. Pero cuando hice ese pasaje, usé cuál es el comportamiento del laplaciano fraccionario en los espacios de SOP. O sea, eso se suele llamar la propiedad de levantamiento de los espacios de SOP. Pero básicamente dice lo que uno espera, ¿no? Si el parámetro mu mide algún tipo de suavidad y yo le aplico S derivadas, voy a perder y voy a tener que mirar algo de suavidad mu menos S. Por esa razón hay un corrimiento en el exponente en el término más a la izquierda. Lo mismo pasa en esta versión local, ¿no? Si uno quiere la versión con el exponente de este lado, bueno, hay un corrimiento en el... Esa es la única propiedad del espacio de SOP que usamos en todo el trabajo. pero digamos, son espacios donde uno puede estudiar regularidad de soluciones y uno tiene las propiedades que uno espera, ¿no? De que se comporten con las derivadas respetando el orden de derivación. Sí, lo implica, porque esa norma la podés acotar. Sí, no en todos los casos, porque hay algunas restricciones, o sea, hay un tema ahí, ¿no?
digamos, combinando, a ver si se entiende. Yo tenía esta inmersión, que yo la escribí así, pero básicamente lo que dice es que, es una norma LQ o un LP, digamos. Claro, y eso es lo que Pero tengo. ellos. Y es exactamente, bueno, lo que pasa, porque, sí, bueno, sí se tiene, porque hay una versión de este teorema de Luca con la norma LQ que no la escribí en la transparencia, porque tengo un minuto para un marcador, lo escribo. Digamos, este teorema, en realidad hay unas versiones así, con F, LQ menor que... en vez de poner el infinito y que lo sí, te pones LQ. Claro, uno tiene un teorema de esto, Okay. digamos, bajo cierto rango de exponentes, ¿no? Hay que mirarlo. Estas cosas siempre son complicadas porque hay muchos exponentes en danza, pero digamos, hay una desigualdad de este estilo que están en el trabajo de Renato Luca. Entonces, si uno combina eso con esta cosa de acá, puede, o mejor dicho con esta, uno puede obtener la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg, pero en algún rango de exponentes, que en realidad es peor que lo que tienen ellos. Porque siempre pasa esa cosa de que las desigualdades con la integral fraccionaria tienen más restricciones que las desigualdades con el gradiente. Después uno podría llegar a usar algún tipo de automejora, como hicimos en el trabajo con vos de las Caffarelli con Nirenberg, pero... Algo así, sí, claro. Tenés que poder aplicar su trabajo con un modo de X y vas sumando potencia, ¿no? Exacto. Claro. Lo que pasa es que eso no sé cómo anda con la norma Besson, Claro, ¿no? Si yo pongo X por U, si yo pusiera la norma Besson de X por U, no sé qué hacer. No, pero... El Caffarelli con Nirenberg, como lo que tengo es gradiente de X por U, claro. va bien. O norma LP de X por U. Bueno, pero bueno.